These are my chains. These are my moments. I swallow your heart. It seemed to be fearless. Nothing will come. It shall dawn. Nothing will change. ¿Cómo están mis queridos no pertenecientes? Bienvenidos nuevamente a Desde el Alma y pues nuevamente nos acompaña el psicólogo clínico y adictólogo Federico Quevedo, con quien hemos estado caminando ya por un tiempo largo por el proceso de revisión de los 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos, que como hemos dicho en otros programas relacionados a este tema, pues no solo se aplica ya a las personas que tienen un tema con el alcohol, sino en general. Muchos otros programas utilizan esto de los 12 pasos como una guía, pues para un proceso de romper con una adicción y pues poder ir trabajándolo. Federico, bienvenido nuevamente a Desde el Alma, ¿cómo estás? Hola Miriam, bien, muchas gracias por la invitación y aquí pues para estar con estos temas que tienen que ver con Alcohólicos Anónimos, efectivamente. Pues bueno, para quienes es la primera vez que nos ven o que ubican el programa que estamos haciendo de los 12 pasos, la idea de revisar estos 12 pasos de AA es porque es, como lo decía hace un momento, una guía de bastante efectividad que tan es así que se ha aplicado a lo largo ya de muchas décadas, y que diferentes agrupaciones de autoayuda o de programas de adicción, no solamente con drogas o alcohol, sino también a otro tipo de situaciones, los han utilizado con muy buen resultado. Entonces, incluso hemos comentado que aunque no tengas ningún proceso como estos, es una buena guía de vida para revisar temas. Entonces, cada programa hemos ido revisando un paso a la vez, ya estamos en el noveno paso. Y bueno, venimos del paso 8, Freddy, en donde de alguna forma estábamos haciendo como esta revisión de a qué personas le impactamos a lo largo de nuestro proceso adictivo, ¿no? Hacer esa lista de a quienes dañamos, ofendimos y con quienes estamos dispuestos a hacer como esa reparación de daños, un poco hablando como en temas de aseguradoras. Y Sí, hoy el paso que nos corresponde pues sería la acción de esa lista previamente revisada, que es, lo voy a leer tal cual, reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Lo que yo estuve revisando, Freddy, que me pareció como muy congruente, es, pues ahora sí, ¿no? Ya tienes tu lista de daños, empecemos a hacer la reparación, ¿no? Sin embargo, algo que me llama mucho la atención es cómo la sugerencia de este paso es que empieces, digamos, por las personas impactadas o dañadas por ti a partir de los, digamos, del nivel más suavecito, ¿no? Y que de ahí vayas en un increchendo con los que les has hecho un daño más fuerte, un impacto de vida más fuerte, y que conforme va aumentando el nivel de daño o de impacto en la vida de otros, antes de tener este acercamiento, dejes pasar un tiempo. Entonces, me gustaría, si eres tan amable, Freddy, que nos expliques un poco el por qué la lógica de este noveno paso, que me parece que es un paso muy complejo, ¿no? Porque te lleva a confrontar todo ese mundo que dañaste y por eso mencionaba la metáfora y la comparación con una aseguradora, ¿no? Es ver qué dejó el huracán, qué dejó el choque, qué dejó el temblor, qué dejó el robo, qué dejó cualquier, o sea, cualquiera de los factores en los que dejamos nuestro tiradero. Y es como empezar a recoger el tiradero dentro de lo que todavía se puede recoger, porque me parece que tampoco
podemos pretender que las cosas no pasaron, ¿no? Me imagino que de pronto, no lo sé, tú en tu práctica no lo dirás, puede ser que a veces infantilmente pensemos, estando en este paso, que todo va a ser miel sobre hojuelas y que todos van a decir, ay, qué bueno que te estás recuperando, no te preocupes, no pasó nada, somos los mejores amigos o seguimos teniendo la misma relación. Y me parece que esto no siempre es así, ¿no? Creo que habrá personas que en efecto se abran a la posibilidad de retomar un vínculo o por lo menos quedar en el recuento de los daños lo más equilibrado posible, pero seguramente habrá personas que se sientan muy violentadas y que te violenten por lo mismo y que te digan, no quiero tu disculpa, no te quiero ver, y que esto remueva muchas cosas en el proceso de la persona. Entonces, desde ese lugar me parece un paso muy importante como para retomar la relación con el entorno, ¿no? Desde un lugar nuevo, más equilibrado, pero responsabilizándose de lo que nuestras acciones hicieron a los demás. Entonces, cuéntanos un poquito de esto porque me pareció de verdad bien interesante. Sí, pues como acabas de decir, para mí el noveno paso es justamente en la recuperación cuando se adquiere la responsabilidad, cuando realmente hay este aterrizaje, digamos, de los pasos previos, de todo lo que se hizo, de todo lo que seguirá haciendo, porque bueno, vienen los tres pasos siguientes, ¿no? Pero yo te diría que es el de la responsabilidad. Muchas veces pasa que cuando se llega a algún grupo, pues prácticamente casi después de la tercera o cuarta sesión que estás, ya quieres llegar a tu casa y empezar a hablar y decir y reparar y admitir, ¿no? Que has sido responsable de los daños. Y de ahí, muchas veces, aunque para la cuarta o quinta sesión que has estado en el grupo todavía no tienes un padrino, pero siempre es importante poderse acercar, ¿no? A los que ya tienen tiempo, como para platicar esto mismo, ¿no? Decir, oye, pues yo quisiera decirle a mi mamá o quisiera decirle a mi esposa o lo que sea. Y muchas veces es precisamente quien te dirá, a ver, vete tranquilo, con calma, porque la idea no es que tú, digamos, logres la paz, porque ya les pedí disculpas, ya di mi disculpa a todos los demás, haciéndole daño una vez más al otro, ¿no? O a la otra. Claro. Entonces de ahí el que la última parte del paso diga, y si hacemos más daño, tenemos que evitarlo, ¿no? Porque sí sucede, es decir, se agravió a muchas personas, digo, obviamente el más agraviado siempre somos nosotros, pero el agravio hacia otras personas a veces es terrible, ¿no? Tan solo con la familia, de esa preocupación que tienen de perdernos, ¿no? Básicamente es no se nos vaya a morir de no saber dónde estoy, de las llegadas, de, como decías, a veces sí somos huracanes en la casa, ¿no? En un acto explosivo, bajo los efectos de drogas, y yo diría siempre, el alcohol es el más devastador, pues te pones a patear, te pones a gritar, te pones a hacer una serie de cosas, y bueno, ya que nos vamos dando cuenta, sí sucede muy frecuentemente que estando en actividad, siempre está la promesa, ¿no? Ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelve a pasar, y pueden pasar 24 horas y se vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Y lo mismo pasa en esto. Es decir, por eso van los pasos, te van llevando de la mano, ¿no? Desde ese famoso inventario que hacemos en el cuarto paso y luego lo hablamos con el padrino en el quinto. Y luego la parte, digamos, más espiritual de poder ir aterrizando, sí encontrar una paz interior. Hacemos una lista en el octavo, una lista de a quién agraviamos, de qué manera lo agraviamos y si el acercarnos va a producir más daño, pues evitarlo, ¿no? Entonces yo te diría que este paso es el paso de la responsabilidad, donde ya estamos más fortalecidos, donde incluso lo que decías hace rato de la posibilidad de que alguien nos trate con frialdad o de plano casi con rechazo, sea
manejado adecuadamente, porque muchas veces puede ser un factor de recaída. Entonces, por eso la guía siempre, el acompañamiento de un padrino o de una madrina en el caso de las chavas. Ahora fíjate, una de las cosas que creo y a mí de lo que más me movió cuando leí este paso, o sea, yo me ponía en mis propias experiencias de cuando me he tenido que responsabilizar de mis acciones con los demás, lo complicado que es, ¿no? Porque normalmente cuando estamos en un momento bajo el influjo de alguna droga o alguna adicción, o en un momento simplemente de mucha adrenalina y explotamos, hacemos y decimos cosas que luego decimos, chin, ¿no? O sea, estaba súper, este, envalentonada, por ejemplo, y pues no es lo mismo llegar en esa actitud que luego reconocer que quizá no era lo que querías decir o no eran las formas y todo el daño que pudiste generar, ¿no? O sea, es llegar con esta humildad ante el otro y poder, volvemos a este origen de la palabra, ¿no? Que viene de humus, de tierra, ¿no? Con los pies en la tierra, con este shot de realidad y decir, eh, quizá esta no fue la forma. Ahora, yo quisiera preguntarte, eh, ¿cómo se va preparando la persona en este acompañamiento con su apadrinazgo y con el grupo para, para ir tomando responsabilidad, como decía yo hace un momento, ¿no? Como por niveles, porque hasta donde entiendo dejan hasta el final lo que pudo haber sido de mayor impacto de acuerdo a esa lista previa. E incluso, si mal no recuerdo, una de las cosas que dice este noveno paso es, tal vez hay cosas que ya no vas a poder resarcir, Sí, ¿no? Voy a poner un ejemplo, vamos al extremo, ibas manejando, atropellaste a alguien. O sea, no sé si has escuchado, probablemente sí, del árbol de sicomoro, que es un programa que utilizan mucho, hasta donde yo tengo un poco de conocimiento, en algunos países como planes sobre todo en personas que están en situación de cárcel, ¿no? Están privados de la libertad, intentan hacer una especie como de encuentro con los dañados en sí, donde puedan resarcir en la medida de lo posible el daño, si es que es viable, y si ya no se puede resarcir el daño, por lo menos tratar de ofrendar una disculpa lo más honesta posible. O sea, dejar que los impactados y los victimarios de una situación puedan como reequilibrar esto, ¿no? Y que puedan estar más en paz, uno desde su dolor y otro desde su acción y responsabilidad. Entonces, te comento esto porque me recordó un poquito esta dinámica que tiene este nombre, que incluso creo que es tomado de la Biblia, ¿no? El tema del árbol de sicómoro. ¿Cómo pensaba yo, cómo preparas a una persona para, para llegar y decirle al otro desde este lugar, lo siento, ¿no? O no sé si ni siquiera venga la palabra lo siento en realidad. Es decir, cómo, como que desde qué lugar es que la persona empieza a prepararse para tener ese encuentro y realmente qué es lo que confronta, y me refiero a lo siguiente, si está en función de de ofrecer una disculpa o va más bien en función de ser honesto en relación a lo que sucedió, más allá de que el otro quiera o no quiera reconciliar o resarcir los daños. sí, yo creo que esto es, regresando al punto que te decía hace rato, cuando la responsabilidad está ya, digamos, voy a decir, bien puesta, Ujú, tenga esta posibilidad de aceptar que lo que hice dañó, que lo que hice generó una ruptura, eh, generó una serie de emociones en la otra persona que en un momento dado, pues puedo entender incluso hasta su actitud,
porque solo la disculpa, pues, se quedaría en eso, ¿no? Y eso haría que en mi cabeza se genere esa fantasía, como decías al principio, que tan solo con disculparme ya la hice y me voy a quedar en paz. Una de las cosas que tiene el programa es que nos va metiendo tanto a hacer introspección que llega un momento que es, es, es muy consciente cuando yo digo solo con la disculpa, aquí adentro me dice, no, maestro, no es por ahí, porque no vas a estar en paz, porque va a estar regresando, ¿no? Toda esta acción y vas a volver a estar en una situación poco grata, ¿no? Ujú. Entonces, el acompañamiento con los ahijados sí tiene que ver, por supuesto, con la actitud que van teniendo en su vida diaria, ¿no? Entonces, si de repente ves estando con él por alguna circunstancia, voltea y le da un bofetón a alguien de eso que hacemos a veces, ¿no? Que hablamos con las manos y le da y que se queda así como no sé qué hacer o acercarse y decir, oye, fui yo, no te vi, fue de espaldas, y a lo mejor el otro dice, no, no te preocupes, yo entiendo, ¿no? Que te moviste o que lo hiciste, y hay esta posibilidad de las dos partes. Sí, llegué a ver esto de que decías del árbol de sicomoro en algún momento, incluso de una persona al que le habían matado al hijo, ¿no? Que va y le da el perdón al asesino, ¿no? Digo, yo llegar a esos momentos debe ser, como diría Nietzsche, más allá del bien y del mal, ¿no? Sí, Es sí, estar sí. en otra circunstancia. Y muchas veces, no sé si has visto por ahí de repente alguno de estos juicios orales, sobre todo que en Estados Unidos así son todos, hay un momento en que la persona que cometió el delito pues se acerca a decirles a las familias, ¿no? Pues cómo se siente de lo que hizo. Evidentemente, pues siempre ahí está, todo está a flor de piel y es difícil, ¿no? Poder hacerlo, pero aquí sí creo que nos lleva mucho a este poder llegar a entender lo que es la empatía, ya Ujú. desde ponerme en los zapatos de la otra persona, pensar que es como si yo hubiera estado en esa circunstancia y entender desde también el propio dolor, ¿no? De otras cosas que también en algún momento alguien nos agravió, porque Claro. en este sentido nos lleva tanto al perdón, perdonarme, perdonar y sobre todo acercarme a quien le he hecho daño, pues precisamente asumiendo esta responsabilidad y como decías hace rato, sí, desde la humildad, que la humildad tiene todo el peso de la honestidad, ¿no? Porque pensar que soy humilde ahí ya la perdí, ¿no? Decía alguien, tan solo pensarlo, ya estás perdiendo la humildad. Esa se ve, esa es con la actitud cotidiana, ¿no? Entonces Sí. yo creo que estando en este proceso de humildad, la honestidad va acompañando, van de la mano. Entonces sí es real, ¿no? Lo que estoy diciendo y sí es real desde mi posición y también aceptar la consecuencia, ¿no? De la frialdad de la otra persona o de plano, qué bueno que te acercas, pero no quiero volverte a ver, ¿no? Por ejemplo, me Claro. puede pasar. O sea, sí, sí acepto lo que me estás diciendo, pero fue tal el trancazo que lo mejor para mí es dejar de verte y Ahora asumirlo. fíjate, algo que me llamó también cuando leí esta parte del noveno paso y que también me parece muy de mucho sentido común, ¿no? Es justo que te menciona, por ejemplo, cuando hay implicaciones, no sé, donde hubo una infidelidad a tu mujer, a tu esposo, o donde estuviste tomando dinero de tu empresa. Es decir, no es llegar con, y creo que regresa a este punto que dices, no solo se trata de yo sentirme bien, sino de las implicaciones que esto tiene para los demás, para mi entorno. Voy a poner un ejemplo.
si a lo mejor yo estuve tomando de manera ilícita recursos de mi empresa para pagar mi adicción, eh, y yo decido que voy a abrirlo y no me importa incluso irme a la cárcel porque así me voy a sentir en paz, pero a lo mejor yo sostengo a hijos pequeños y a una familia que depende de mí. Creo que entonces ahí tienes un escenario distinto, ¿no? Y justamente volvemos a caer en esto que acabas de retomar. No solo se trata de que la persona implicada en el proceso se sienta bien y que ofrezca una disculpa, porque eso parece como, ay, pues ya, ¿no? Que pasa mucho, creo que en las religiones, ¿no? Y que es uno de los argumentos que la gente que es atea lo menciona mucho y que tiene un sentido de base que es, o sea, que puedo hacer lo que sea, llego, me confieso, pido perdón y no pasó nada. Me parece que no es así, ¿no? Me parece que realmente eh, una disculpa incluso puede no existir como tal en la palabra, pero sí en la acción, ¿no? Sí. Es empezar a hacer un cambio desde tus posibilidades reales. Vuelvo a este ejemplo de, a lo mejor tú tienes que mantener esa familia y aunque tú te quedes, entre comillas, en paz de, bueno, ya que me corran, me quede sin empleo, pero no estás pensando en cómo estás impactando ahora y tienes que tomar una responsabilidad de eso. Entonces, en casos así, lo que entiendo es, no sé, que la persona encuentre alguna forma de compensar esa toma de dinero. Es decir, creo que va mucho a la acción, ¿no? No Sí, solamente al diálogo, sino sí. más a la acción en cuanto a lo que sí es posible resarcir, si ya no en el bien o en la persona impactada, sí en algo que compense ese desequilibrio entre el daño que se pudo haber hecho, ¿no? Eh, Vuelvo a pensar en un ejemplo en donde a lo mejor atropellaste a alguien o sin querer alguien se murió por tu culpa, no lo sé. Obviamente no puedes regresar a esa persona de la vida, pero a lo mejor puedes, no sé, eh, dar servicio comunitario a poblaciones que tienen características parecidas a la persona que tú mataste, no lo sé. ¿Es así como funciona un poco o por dónde va la cosa, Fred? Sí, pues sí, es buscar ese camino de lograr esta parte que decía de la espiritualidad, esta Ujú, paz interior, y que me lleve precisamente a que aquello que hice, por ejemplo, el matar a alguien porque iba hasta las chanclas en mi auto, ¿no? Y maté a alguien en la esquina, eh, el poder sí acercarse quizá en algún momento después de haberlo trabajado adecuadamente a la familia, eh, ofrecerte, ¿no? De alguna manera de cómo podrías ayudarlos en alguna circunstancia. Y esto que acabas de decir también, ¿no? A lo mejor el tener una posibilidad de hacer servicio por personas que en algún momento necesitan de uno. Fíjate, es muy común, ujú, sobre todo lo he visto en las clínicas, muchos de los pacientes ya que están, no sé, cuarta, quinta, sexta semana, de repente viene la idea, yo quisiera ser consejero en adicciones, yo quisiera estudiar psicología, yo quisiera, ¿no? Y es un fenómeno, ¿no? Que viene de ahí como el regresar a los claro. demás aquello que yo he vivido. Entonces, en algunos casos sí, yo he visto, ahorita tengo uno de los pacientes que llegaron, de los primeros que llegaron a esta clínica donde estoy en Jutepec, hoy está estudiando psicología y va bastante bien el chavo, ¿no? Y otro se metió a estudiar en el Instituto de Gestal, allí en Cuernavaca, también para irse sobre todo por desarrollo humano. Ujú. Y tienen las características, ¿no? Porque sí se les veía, ¿no? Que tenían esta posibilidad. Pero muchas veces pasa esto, que quieren como, ¿y ahora qué hago? El mismo programa te hace hacer servicio, ¿no? El servicio de llegas al grupo, tú lo abres, tú barres, tú limpias, o tú vas y compras el café y las galletas y el té, o incluso muchos grupos que están dentro de la organización de Alcohólicos Anónimos,
tienen la posibilidad de ir, por ejemplo, a hospitales a pasar el mensaje, de ir a prisiones a pasar el mensaje, en fin, a comunidades, y de alguna manera es ir poco a poco dándome chance de poder darme cuenta que también puedo ayudar a alguien más, ¿no? A partir de Claro, lo que... Y en este caso sí, cuando son cuestiones tan fuertes, ¿no? Como la pérdida de alguien por el efecto de como te decía, de haber chocado o de haber ido mal porque estaba alcoholizado y atropellar a alguien, ujú, pues sí son cosas bien fuertes, ¿no? claro, Incluso, por ejemplo, el haber agraviado a lo mejor a tu papá o a tu mamá y de repente pues fallece estando en la actividad y hasta después es como si, híjole, ya no tuve oportunidad de acercarme o de que viera que podía salir adelante. ujú. Entonces, sí tiene esta intención, ¿no? El paso de esta responsabilidad, pero como, digamos, real. No tan solo esto que decimos mucho de dientes hacia afuera, sino realmente estar desde dentro para poder ofrecer a través de la actitud, de la acción, lo que pretendemos, ¿no? Es que fíjate, yo ahorita que pensaba, iba como hilando esta cuestión que yo mencionaba desde lo religioso, ¿no? Hasta lo terapéutico y lo que pasa en los grupos con 12 pasos. Y finalmente, eh, quizá la diferencia, no lo sé actualmente, supongo que las religiones también se van actualizando, o idealmente eso sería lo viable. Eh, pero pensaba, ¿no? Por ejemplo, en la religión católica era, bueno, no sé, le hablé mal a mi mamá y entonces el padre te decía, reza 3 Aves Marías como penitencia, ¿no? O sea, si lo piensas, en realidad siempre parece que la vida nos demanda un equilibrio de lo que desajustamos, de alguna forma, desde la perspectiva que quieras, ¿no? Ahora, si te vas a un espacio terapéutico, pues mucho de lo que hacemos en un espacio terapéutico es que la persona se dé cuenta de lo que le está, digamos, de lo que está ocurriendo y cómo eso tiene una implicación en su entorno, pero que además justamente tenga una responsabilización y que pueda tomar nuevas acciones en congruencia con esa nueva conciencia que está teniendo, ¿no? Entonces, me parece que desde ese lugar lo que aplica este noveno paso es algo parecido, ¿no? A lo que se hace desde otros lugares con intenciones distintas o al menos desde un enfoque a lo mejor algunos más integrales, otros más espirituales. Pero yo quiero preguntarte algo. En la práctica, a lo largo de los años que tú has estado en grupos de AA, a lo largo que has estado en clínica trabajando directamente con personas que están en un proceso de los 12 pasos, ¿cómo les va? O sea, quiero decir, ¿cómo les va en este encuentro con su responsabilidad? Es un paso, digamos que, supongo que cada caso es distinto, pero si habláramos como en su mayoría, es un paso que los fortalece más o que a veces sí los regresa un poco a este estado de impotencia, de culpabilidad e incluso a veces de recaída, por lo que implicas, pues todo lo que afuera te puede decir, eres nefasto, ¿no? ¿Cómo le va a la gente normalmente en el proceso de este paso? Pues mira, de casos que he sabido que llegan, digamos, al noveno paso, o ya lo pasaron y que en algún momento llegan a comentarlo, eh, en la mayoría de los casos, cuando han hecho esto, casi siempre han tenido una respuesta más grata que una cuestión de frialdad y de rechazo. O sea, pues porque ya no tan solo es la promesa, ya no se quedaron en solo la promesa, sino quienes son los primeros en donde te das cuenta que sí puede ser factible que este paso tenga esa, digamos, esa eficacia, ¿no? O esa intención, es con la familia. Ujú, Porque la familia siempre fue, ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelve a pasar, ya no sé qué, ya no sé cuánto, fue a donde diste más patadas regularmente, ya claro, sea la familia de origen o la familia nuclear, ¿no? Tu esposa, tus hijos.
y generalmente son a los que al final es a quien hay que acercarse con toda esta intención. Entonces, muchas veces, y con esta apreciación que tuviste de que es una cuestión de acción, de actitud, efectivamente la familia lo empieza a ver con tu cotidianidad. Ujú. Entonces, cuando ya llega el momento de hablar de aquello eh, o de qué manera hiciste daño, pues hay una respuesta mucho más positiva, digamos, en el sentido de, de que lo entenderán, de que, y sobre todo, si la familia también está haciendo su trabajo por su lado, porque Claro. esas son las cuestiones, ¿no? Que hemos hablado mucho. Alcohólicos Anónimos y Al-Anon, ¿no? Para las familias de los alcohólicos. Ujú. Entonces, eso hace una combinación también mucho más grata, porque bueno, también en Al-Anon, la familia también tiene que hacer su octavo y noveno paso. Entonces cualquiera diría, bueno, ¿y ellos qué hicieron? Bueno, pues muchas veces también la manera de pegarle al alcohólico era, como dicen, por debajo del agua, ¿no? La Claro. esposa, la mamá, el hijo, quien sea. Entonces se va dando una combinación pues más grata si hay este trabajo de las dos partes. Pero sí he tenido más experiencias que comparten las personas de que les fue bien, digamos, en cierto sentido, a aquellos que dicen de plano, por lo que me dijeron, yo ya no quiero yo ya no quiero ni vivir, ¿no? Por ejemplo, siempre hay esta posibilidad de estos ajustes, ¿no? Que va haciendo la gente en la vida y que dan la oportunidad de un encuentro diferente. Pero en general yo he visto que ha habido pues una mejor respuesta. Y sí, porque precisamente hicieron adecuadamente y con una guía cercana los pasos previos. Ahora Por eso es fíjate, importante los pasos. ahí, perdón que te interrumpa, Freddy, pensaba en estos casos que sí, por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas, porque además seamos francos, ¿no? Hay en los programas de los 12 pasos, pues hay todo tipo de realidades, como carentes de economía para tener un nivel de vida más digno y sin embargo ser un ambiente cálido y dispuesto al trabajo en equipo y a salir adelante como familia en torno. Igual puedes tener ambientes con una muy buena economía o posición económica y con mucha desfragmentación, muy pocos trabajada la parte emocional, etcétera. No es una regla. Sin embargo, a lo que quiero llegar con esto es que en esta variedad de realidades que se dan en los grupos de los 12 pasos, cuando las personas en proceso se encuentran que en este noveno paso no hay, no hay un trabajo por parte de sus entornos, ¿no? No hay una disposición y que pueden llegar a este grado de voy a tomar tus palabras, me quiero morir, ya no quiero estar aquí porque la experiencia fue tremendamente dolorosa, ¿no? De ver lo que, el recuento de los daños que dejé y que además parece que no tengo posibilidad, al menos ahí, de resarcirlos. ¿Qué hacen ustedes como contención de grupo para esta parte, ¿no? Obviamente, lo ideal sería que se trabaje también en Al-Anon, pero vamos, y creo que eso es importante mencionar porque siempre trabajamos con esta parte del organismo entorno, ¿no? Y desde este lugar sabemos que no están separados. Y finalmente, como lo acabas de decir, muchas veces los mismos entornos golpean desde algún lugar, aunque sea de manera pasiva, a la persona que está teniendo un tema de adicción, solo que y eso tú desde otras visiones creo que se ve, ¿no? A veces el que enferma es el que manifiesta los síntomas de un entorno, de una familia. Entonces puede ser que esta persona esté con todo el deseo de sanar, de mejorar, de ir avanzando, de crecimiento personal, pero que su entorno siga siendo tóxico y que no
no exista, no quieran, no deseen en ese instante ese cambio. Desde ese lugar, ¿cómo trabajas con las personas que regresan desencantadas, eh, con este desánimo por mi entorno no me está, digamos, no me está dando la posibilidad de ajustarme? ¿Cómo retomas esto para aquellas personas que la tienen compleja para sostener su proceso de continuar o hacia dónde lo vas canalizando? Porque bueno, yo también imagino que habrá casos, quizá los menos, en donde de plano eh, el entorno sea tan poco favorable para su desarrollo que incluso haya cambios de entorno. ¿Me explicó? Entonces, no lo sé cómo funcione en el programa, pero en estos casos, si se han llegado a dar, qué es lo que se hace, y si no se han dado, qué sería como lo viable. Sí, mira, por eso tiene un antecedente el noveno paso, que es el octavo donde se hizo la lista, ¿no? Mm, Y de qué manera fueron los agravios y tal y cual. Si tú lo trabajas con el padrino, generalmente lo que va a hacer es ponerte los diferentes escenarios. O sea, si tú vas con tu esposa y le dices que fuiste infiel, puede haber el primero que te diga, ya lo sabía y aguanté. El otro es, mira lo que me vengo enterando, muchas gracias y nos vemos, gracias por participar. O el, no sirves para nada, no vales para nada, yo ya sabía y lo que sea. Entonces es como poner en ese abanico de posibilidades de cuál sería la probable respuesta. Entonces, si tú lo trabajas esa lista con el padrino, habrá la posibilidad de darle este sentido. Entonces, sí, creo que minimiza mucho la posibilidad de que alguien vaya como el Borras, diga claro, que fue infiel y lo agarren a bofetadas y regrese con ya no quiero saber nada de la vida, ¿no? Entonces, sí, por eso la lista que se hizo previamente en el octavo paso, que es donde hablábamos cuando decíamos del octavo paso, no es nada sencillo. Entonces, lo que haces con el padrino o la madrina es cuáles son las probabilidades de respuesta. Digo, puede haber como los planes ahora, el plan A, el plan B y el plan C. ujú, exacto, ajá, El D, al cual no lo viste, pero de alguna manera vas como con esta idea, ¿no? Es como saber cuál va a ser la probabilidad de lo que pueda suceder. Y entonces decir, sí, pues yo voy a asumir esa consecuencia, ¿no? Sí le voy a entrar. Y sé que es factible que me manden a la goma y que ya no me quieran volver a ver o que me corran del trabajo. Si es que hubo esto, ¿no? De sustraer algo, lana, lo que sea, o alguna cuestión fraudulenta, ¿no? claro, claro. Entonces sí hay esta posibilidad, ¿no? No nomás es pues ya veo que está como medio preparado, pues órale, láncese, ¿no? No, sí requiere ese trabajo para que precisamente no dañe más a la otra parte y de Claro. rebote me lleve a mí entre las patas, ¿no? Sí, es que creo que eso es lo que me parece muy valioso de del octavo y del noveno paso. Solo pido perdón y ya, ¿no? Porque parece como, pues te pido perdón y con eso es la palabra mágica. Tú me dices, sí, no pasó nada y volvemos a empezar de cero como en los videojuegos, ¿no? Que perdiste, no pasa nada, regrésate, tienes 40,000 vidas. Eh, Aquí sí hay una consecuencia, ¿no? Incluso, siendo honestos, creo que aunque te den la mejor respuesta, ¿no? Que puede ser bienvenido, qué bueno que lo estás haciendo, vamos a seguir adelante, nuestros actos cotidianos impactan a los demás, ¿no? Entonces, es decir, las consecuencias como tales existen de una forma u otra, todo el tiempo están ahí. Eh, ya casi cerrando el programa, Freddy, a mí solo me gustaría añadir, y obviamente si tú tienes algo más que comentar,
que me parece que para llegar a este momento ya viene mucho trabajo atrás, que supongo que en cada caso será diferente el tiempo, pero también es un paso que me da la sensación que te permite esta reconciliación con tu entorno, con tu mundo, y poder volver a entrar a él desde un lugar mucho más en paz contigo y mucho más consciente de lo que sí pasó, lo que no pasó, lo que puedes resarcir, lo que ya no puedes resarcir. Y desde ese lugar creo que te permite poner a prueba todo lo que vienes trabajando también, pero no lo sé, ¿no? Entonces, desde ese lugar, aunque parece un paso, o sea, cuando uno lo lee parece simple, pero quizá tan complejo, no sé si del mismo nivel, tal vez no, pero me atrevería a decir que quizás sí como del segundo nivel al primero, ¿no? Que es esta rendición ante eso que no controlas. Eh, Esto también es como rendirte desde otro lugar, solo que aquí están implicadas muchísimas personas y eso lo puede volver muy complejo para quien lo está viviendo. Entonces, me parece un paso como que te une nuevamente a tu mundo desde otro lugar, pero que también puede atorar mucho a la gente. Y supongo que en la práctica esto varía de cada persona, pero sí es como que demarca como el último tercio que falta, ¿no? Entonces, pues no sé si quieres agregar algo más a esto. Pues sí, creo que lo que dices es eso, ¿no? Evidentemente, como te digo, para mí es el paso de la responsabilidad, es el hacerme cargo de aquello que hice y que tiene una consecuencia y que me va a ayudar en un sentido también como un aprendizaje, ¿no? Aprender de esa experiencia para no volverlo a repetir, ¿no? Esa sería un poco la intención también, no volver a repetir esas cosas en la vida, porque no tan solo es lo que hacemos en la actividad, sino como parte del mismo proceso eh, adictivo, aún no estando bajo los efectos de las sustancias, muchas veces agravias a los otros, ¿no? Entonces Claro. está dentro del mismo entorno, de que quizás había aparentemente más conciencia cuando se hizo aquello. Entonces yo creo que el poder llevar a las personas a responsabilizarse y aceptar las consecuencias tiene este sentido y un fortalecimiento importante, me parece, con estos dos pasos y sobre todo, sí, como decías, reconciliarte con el entorno. Pues bueno, Freddy, te agradezco mucho el habernos acompañado hoy y bueno, pues vamos por 3 pasos más. Ya nos veremos pronto por aquí nuevamente. Muchas Claro que sí, gracias. Miriam. Gracias. Hasta luego, mis queridos no pertenecientes. Hasta la próxima.